Muy bien, hermanos. Pues buenos días a todos, bienvenidos. Este tema que vamos a tratar de estudiar esta mañana es acerca de la fe salvadora. Hay mucho debate hoy en nuestros días acerca de este tema. Hay iglesias que tienen una teología muy diluida, una teología muy fácil, en donde la salvación es algo muy accesible, ¿no? Vamos a tratar de estudiar, leyendo las escrituras, acerca de qué nos dice Jesucristo, qué nos dicen los apóstoles acerca de este tema. Y pues bueno, vamos a comenzar, hermanos. Tenemos un texto base que es Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Quisiera que me acompañaran con tus Biblias. Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, aquí el texto, ¿verdad?, está diciéndonos que la salvación es un regalo de Dios. Ese regalo de Dios lo recibimos a través de la fe en Jesucristo. Pero, hermanos, nos dice la palabra de Dios que su origen es divino, ¿verdad? Dice, es un don, es un regalo de Dios. Y yo me pregunto, si Dios te regala algo, ¿te lo puede quitar? ¿Juega el Señor con eso? ¿Te da un don, te da un regalo y luego te lo quita? O sea, puede ser fugaz, puede ser temporal. Algo divino es fugaz, es algo temporal. O bien la característica que es un regalo de Dios es que lleva a que éste no termine, a que persevere hasta el final. Pues vamos a tratar de ver la respuesta a esto, si su durabilidad es una prueba de su realidad. O sea, si la fe que tenemos y la fe que profesamos tiene permanencia, tiene durabilidad o es fugaz. Si es fugaz, entonces se nos dio ese don de la fe. No, ¿verdad? Si tenemos el don de la fe, si el Señor nos ha dado ese regalo, si es su obra, la obra que nos da la fe, entonces es permanente. No se evapora, no se pierde. Su obra de Cristo no se frustra. Recordemos a Pablo como dice en Filipenses 1:16, si quieren verlo en su Biblia, Filipenses 1:16, dice, estando convencido de esto, el que en ustedes empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, ¿no? O sea, Él va a perfeccionar esta obra y Él está convencido de esto. El que inicia la buena obra, la perfecciona, ¿cierto, hermanos? La va a perfeccionar. Si Él inicia la obra, si es un don de Él, la va a perfeccionar. Bueno, pero ¿qué pasa con nosotros cuando decimos yo creo en Jesucristo? Bueno, pues eso se puede ver desde varios aspectos. Que intelectualmente estamos aceptando la existencia histórica de Jesucristo, ¿no? Pero también que estamos convencidos de que todo lo que él dijo es verdad. Entonces, aquí viene una pregunta, hermanos. La salvación, y ese está ya entrando en tema, la salvación y la vida eterna se da a las personas que aceptan los hechos intelectuales de Cristo, sin importar si le obedecen o no. Solamente con que aceptemos los hechos históricos de Jesucristo, una creencia solo intelectual hace que seamos salvos. ¿Será eso, hermanos?
el haber creído en los hechos del Evangelio, decir, no, pues yo sí creo que fue histórico, yo sí creo que todo lo que pasó fue real, y ya, yo confío en que eso sea cierto, y entonces tengo la certeza de ir al cielo con que yo tenga esa fe intelectual, únicamente intelectual. ¿Será posible, hermanos? Con que intelectualmente aceptemos la verdad. Eso nos salva, eso nos salva. Entonces, sabemos que la salvación cambia nuestra eternidad, pero también cambia nuestra realidad en nuestra vida, o no necesariamente. ¿Podemos seguir iguales? ¿El Señor nos recibe como pecadores y podemos seguir siendo pecadores? ¿No nos va a cambiar? ¿No nos va a transformar esa fe? ¿Es correcto poder seguir viviendo de la misma manera que como el Señor nos encontró? Solamente con una aceptación intelectual tenemos la salvación, o bien la salvación cuesta todo, cuesta nuestra vida. Esa es otra pregunta. ¿Es una gracia barata o es una gracia que cuesta todo? ¿Qué será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? ¿La fe salvadora solo salva y ya, pero no transforma nuestra vida? ¿No se convierte en arrepentimiento? ¿No se convierte en entrega completa? ¿No se convierte en obediencia a las ordenanzas de Jesucristo? ¿Basta con que solo creamos en Dios y ya? ¿O es necesario que vivamos para Él? ¿Barata o con un alto costo? Que nos va a costar todo. Esa es una pregunta que vamos a intentar contestar el día de hoy. ¿Es barata o tiene un alto costo? Vamos a verlo. Primeramente, la fe. La fe. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, decir yo creo en Dios trae varias implicaciones y que van más allá de una mera afirmación, ¿no? O sea, va más allá de solamente afirmar yo creo en Dios, o ya, si tú dices yo creo en Dios, creo en Jesucristo, ya soy salvo por mencionar esas palabras, por tener esa profesión de fe. Cuando expresamos esta fe, esta creencia, esta convicción, estamos diciendo que con sinceridad creemos que la existencia de Dios es verdadera, ¿no? Es una convicción profunda de esa realidad. Y bueno, pues sabemos que este es un primer pasito necesario para agradar a Dios, ¿verdad? Como dice aquí el apóstol, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿no? Entonces sí, esa fe intelectual, esa fe, esa sinceridad es necesaria. Y que le busquemos, eso da una recompensa, ¿verdad? Dice, es galardonador a los que le buscan. Entonces, bueno, pues primeramente que creer en Dios. Pero, ¿qué Dios? ¿Cualquier Dios? Porque hay hoy en día muchos dioses. Vamos a ver, dice Juan 3:16. Y tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios envía a su Hijo para salvar a la humanidad de sus pecados. ¿Y qué dice Jesucristo? Ya escuchamos a Dios. ¿Qué dice Jesucristo? En Juan 10:10 habla Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es un Dios específico, ¿verdad? Es un Dios con D mayúsculas, Jesucristo, y Él es el único camino hacia Dios Padre. Él no solo muestra el camino, sino que Él es el camino. Él es la verdad que necesitamos conocer
y Él es la vida que anhelamos tener. Entonces es un Dios exclusivo, es un Dios salvador, sí, central. Creer en Jesucristo es algo central. La salvación tiene que ser a través de Él. No hay otro camino para llegar a Dios, solamente a través de Jesucristo. Y nuestra fe descansa en Él como único mediador entre Dios y los hombres. Amén, hermanos. Esto es algo que debemos de ir asumiendo, ¿no? Para nuestra fe. Pero aquí viene un punto importante. Escuchemos lo que dice Filipenses, lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 10. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó, está hablando de Jesucristo. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, aquí ya entramos con otro atributo único de Jesucristo. Ya vimos que Él es el único camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y ahora Él es el Señor, ¿cierto? Entonces, bueno, pues parte de la base de nuestra fe es reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, sí, pero también nuestro Señor. Y bueno, aquí cabe hacer referencia de que esto es algo total. Si Él es el Señor, ¿qué pasa con nosotros? ¿Somos los señores de nuestra vida? ¿Somos los dueños y señores de nuestra vida? Me gustaría hacer como un análisis de este versículo de Mateo 18:3, en donde habla que debemos hacernos como niños. Recordemos Mateo 18:3, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay una afirmación bien fuerte, ¿eh? Si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un niño y un adulto? El adulto tiene ciertos privilegios, ¿no? Un adulto es su propio jefe o le pide permiso a su mamá para ir a la tienda, ¿no, verdad? Es su propio jefe, gobierna su vida, gobierna sus cosas, hace su propia voluntad. Él es el dueño y señor de su vida, un adulto, ¿no? En cambio, un niño, ¿cómo es? Un niño es completamente sumiso a la voluntad del adulto, de su padre. Lo que le dice el padre, sin buscar la razón, lo obedece, lo sigue, lo hace. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque soy tu padre y te digo y hazlo. Y punto, no dice, no quiero. Él obedece. Entonces un niño tiene humildad, un niño sabe que no conoce todo, un niño sabe en quién confía, un niño se deja guiar, un niño es humilde. Y el Señor nos dice que ante Él tenemos que ser como niños, hacernos a un lado, quitarnos de en medio y dejarnos guiar por Él. Y es muy fuerte lo que dice, si dice, de cierto os digo que si no os volvéis, si os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es una sumisión total, es una sumisión completa, es una sumisión absoluta. Entonces, si estamos dispuestos a tener vida eterna, dice la Escritura que tenemos que hacernos como niños, someternos a la autoridad de Cristo. Esa es la actitud correcta.
También lo dice, ¿no? En Juan 10, 27, 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué es me siguen? Lo que hace un niño, ¿no? Ven para acá, haz esto, ayúdame con esto. Y el niño lo hace. La oveja también sigue a su pastor y entonces dice, y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí otra vez está hablando que su iglesia es como ovejas, ¿no? Que siguen a donde el Señor Jesucristo les lleva y les guía a hacer lo que Él quiere. Entonces es una entrega, estamos viendo que la fe es una entrega en palabras de Jesucristo, en palabras bíblicas. Y Él hace una afirmación en Juan 13:13, dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Él no niega ser el Señor, él dice, dicen bien, porque lo soy. Así es de que hay personas que dicen, bueno, yo reconozco a Cristo como mi Salvador, pero como mi Señor, no. Yo no tengo que hacer lo que Él dice. Yo no estoy obligado a obedecerle. Es mi Salvador, pero una pregunta, hermanos, ¿podemos dividir a Cristo? Separar a Cristo y decir, Salvador, pero no Señor. Él, ¿qué está afirmando? Que es Señor. Ahora una pregunta, ¿esto será nada más así como palabras bonitas que se escribieron en la Biblia para adornar la Biblia? ¿Son adornos bíblicos? ¿Son palabras que debemos oír, pero no tenemos que hacerle caso a esto? ¿O son afirmaciones contundentes y verdaderas? Porque él dice, yo soy la verdad. ¿Será esto una opción? ¿Será opción no hacerlo nuestro Señor? ¿Será una opción, hermanos? ¿Es opcional? ¿Podemos prescindir del señorío, de la soberanía de Cristo? ¿Podemos dividir a Cristo, Señor y Salvador? ¿O es uno solo? Señor y Salvador. Y la palabra y es una conjunción, se debe de unir ambos atributos. Ahora vamos más lejos. Vean lo que dice Pablo. ¿Qué significa que sea nuestro Señor? Veamos qué dice Primera de Corintios 7:22. Si quieren revisarlo en sus Biblias, hermanos, se los agradezco. Primera de Corintios 7:22. Primera de Corintios 7:22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, en ese tiempo había esclavos, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavos, liberto es del Señor. Ahora viene lo interesante. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. ¿Nosotros somos libres, hermanos? ¿O estamos en esclavitud de alguien? Creemos que somos libres, ¿no? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Qué nos dice el apóstol acerca de nosotros los discípulos, de los cristianos? Que somos, ¿qué? Esclavos de Cristo. ¿Se habrá equivocado en la palabra? ¿Esclavo? ¿Está exagerando? Suena muy fuerte decir esclavo, ¿no? Para el día de hoy, ¿alguien quiere ser esclavo? Es una palabra fuerte. ¿Habrá errores en la Biblia a ese nivel? No, no soy esclavo. Es una afirmación que está dando, contundente. El que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Así es de que esto veámoslo con todo el significado de la palabra, esclavos.
Y un esclavo tiene derecho a opinar, a decir no quiero, no me parece, ¿cómo ves si hacemos esto? ¿Puede opinar un esclavo? ¿Puede opinar un esclavo? Un esclavo aquí está llamado a obedecer sin reclamar, a reclamar la autoridad del Señor en nuestras vidas. Perdón, hermanos, ¿estamos inventando o estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Leyendo la palabra de Dios y es muy clara la palabra, ¿verdad? Bueno, pues entonces significa todo. Significa perder nuestra vida, entregársela a Él, ¿verdad? Implica que Él sea el Señor de nuestra vida, implica que nosotros seamos esclavos de Él. ¿Vamos hasta aquí bien, hermanos? ¿Estamos entendiendo bien el costo de la salvación? ¿Estamos entendiendo bien lo que representa la fe? No solamente es una fe intelectual, es una entrega de nuestra vida absoluta al Señor. Nos hacemos, ya no digamos la palabra bonita, siervos. Suena muy bonito, siervo, ¿no? Un ayudante. No, eres esclavo. La palabra correcta es esclavo. Lo leímos. Pero ahora, una pregunta. Hemos escuchado acerca del arrepentimiento. ¿Podemos seguir pecando? El Señor nos encontró como pecadores, ¿no? Nos reconocemos como pecadores. Pregunta, ¿podemos hacer a un lado el arrepentimiento y seguir pecando impunemente, sabiendo que Él murió por nuestros pecados y seguir pecando con libertad? ¿Podemos hacerlo? ¿Qué implicación tiene la fe salvadora en cuanto al arrepentimiento? ¿Qué implicaciones tiene? Veamos qué dice Marcos 1:15. Son afirmaciones de Jesucristo los que vamos a leer. Afirmaciones de Jesucristo. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí el Señor está hablando, dándonos una indicación. ¿A qué nos está mandando el Señor? A que nos arrepintamos, ¿cierto, hermanos? ¿Sí? El arrepentimiento es una doctrina dentro de la Biblia. Es una enseñanza que se repite. Eso es una doctrina. El arrepentimiento no se ha quitado, al contrario, es una doctrina. Y todas las ocasiones que el Señor habla con multitudes, todas las ocasiones que el Señor Jesucristo habla con parábolas, todas las ocasiones desde el principio, desde su ministerio hasta el final de su ministerio, todo el tiempo mantiene una misma línea, el arrepentimiento, hermano. En ningún momento dice que hay que hacer a un lado el arrepentimiento. Él mantiene en todo momento, en todos sus, en toda su palabra, él afirma y llama al arrepentimiento. Veamos, Mateo 4:17. Entonces comenzó Jesús a predicar. Entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué fue lo que dijo en sus comienzos? A decir, arrepentíos. ¿Lo vemos, hermanos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él empieza a predicar, ¿qué es la primera palabra que dice? Arrepentíos. ¿Qué dice también en Lucas 5:32? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Nosotros qué somos, hermanos? ¿O qué éramos? Pecadores. ¿Y a qué nos llamó? Dice Lucas 5:32, al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, a nosotros, y nos llama al arrepentimiento. Veamos cómo el Señor sigue una línea, ¿eh? Sigue una línea. Vamos a ver cómo Pablo, en cierto momento, también ve el arrepentimiento no como una obra humana. O sea, no es algo que nosotros podamos hacer, ¿eh? Ni la fe, como vimos,
es de nosotros, es un don de Dios, lo leímos hace un ratito, ¿verdad? Es un regalo de Dios, la fe es un don de Dios y que si Él la inicia, la termina. Eso lo escuchamos hace un momento, ¿no? El arrepentimiento será una obra humana. Nosotros contribuimos en la salvación con el arrepentimiento. Veamos qué dice segunda de Timoteo 2:25. No sé si quieran acompañarme en sus Biblias buscando segunda de Timoteo 2:25. Por favor, hermanos. Segunda de Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Quién concede el arrepentimiento, hermanos? Dios. ¿Sí? Por si quizás Dios les concedan que se arrepientan. También el arrepentimiento es obra de quién? De Dios. Nos concede que nos podamos arrepentir. ¿O no dice eso la palabra? Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque hay quien se opone al arrepentimiento. Dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, veamos también lo que dice Hechos 11:18 para recalcar esta idea. Hechos 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿De quién es la obra que nosotros podamos arrepentirnos, hermanos? De Dios. ¿Sí? La fe es de Dios. El arrepentimiento también es dado por Dios, lo estamos viendo. ¿Qué significa arrepentimiento? En su acepción o etimología griega original, significa metanoia. Meta significa después o más allá. Y noeo significa entender, ir más allá de lo que entendemos. Significa literalmente reflexionar, reflexionar. Esa reflexión lleva a un cambio de mente, lleva a un cambio de mente que trasciende hacia un cambio de conducta. Cuando cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a un cambio de conducta. Y tiene algunos requisitos. Recuerdo una escuela dominical, una anécdota de una escuela dominical. Se supone que hay un maestro de escuela dominical le pregunta a los chicos, ¿qué es el arrepentimiento? Y uno de los chicos contesta, dice, el arrepentimiento es estar triste por los pecados de uno. Y otra niña se queda pensando y levanta la manita y dice, ok, más bien creo que el arrepentimiento es tener bastante tristeza para dejar de pecar. Tener bastante tristeza para dejar de pecar. Es sentir un sentimiento pues amargo, ¿verdad? Por el pecado, pero muchas veces será lo suficientemente triste para alejarnos del pecado. Entonces es un cambio radical que nos lleva a odiar la pecaminosidad, a repudiar la vida que tenemos, ¿no? Lejos de con dolor, con amargura, nos lleva a darnos cuenta de las consecuencias del pecado, pero sobre todo ver que el pecado es una afrenta en contra de Dios. El arrepentimiento no se da porque seamos descubiertos. El arrepentimiento no se da por las consecuencias. Es más bien darnos cuenta de que estamos afrentando a nuestro Dios de amor, ¿no? Significa también renunciar a las riquezas, renunciar al yo y dedicarnos al servicio de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué nos dice otra vez Jesucristo en cuanto al arrepentimiento? Veamos Lucas 13:3. Ojalá puedan verlo en sus Biblias para que lo puedan ver un poquito más. Lucas 13:3. No os digo antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, este versículo
Resaltémoslo. Escuchémoslo 3 veces. Dice, no os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿El Señor está bromeando? ¿El Señor está diciendo algo para meternos miedo, pero que no lo va a hacer? A ver, vamos a volverlo a leer para ver si lo entendimos. No, no. Os digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Es una condición para la vida el arrepentimiento? ¿Qué dice el Señor? No, no, no. Os digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Wow, qué fuerte está, ¿no? El arrepentimiento es opcional. El arrepentimiento lo podemos quitar de la ecuación de la salvación, hermano. ¿Lo podemos quitar? ¿Qué dice el Señor? Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Habla de que la condenación es hacer obras malas porque amamos las tinieblas, ¿no? Estamos condenados. Si hacemos obras malas, estamos condenados. ¿Estamos viendo, hermanos? Lucas 24:47. Otra vez, ¿qué dice Jesucristo en cuanto al arrepentimiento? Dice, da un mandato a sus discípulos y les ordena que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Sí ven, hermanos? Está pidiendo a sus discípulos que prediquen en su nombre acerca de qué? Del arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿México será la excepción? ¿A qué nos está llamando el Señor? Al arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento es alejarse del pecado, renunciar al yo y sobre todo cambiar nuestra mente en relación a Dios, a Cristo. Vimos que una característica era verle como Señor, ¿no? Que no era opcional. ¿Se acuerdan? Vimos que somos sus esclavos. ¿Lo vimos, hermanos? Sí, amén. Vimos entonces que debemos de cambiar nuestra concepción en cuanto a Dios y en cuanto a Jesucristo. No nada más es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Es nuestro Señor. ¿Y qué somos? Sus esclavos. También, eso nos hace renunciar al yo, sí o no. Cambia nuestra mente en cuanto a Dios, nuestra imagen ante Dios y también nuestra mente en cuanto a lo que somos nosotros. Y el arrepentimiento tiene 3 partes. Sí, primero, un cambio de mente. Este cambio de mente se conoce como noticia. Significa que Cristo tiene el derecho a gobernar nuestras vidas, porque Él es nuestro Creador y nuestro Salvador y nuestro Señor, ¿no? Que somos pecadores y que el pecado es una afrenta en contra de Dios. Esto es un cambio de mente. Pero también viene un cambio emocional llamado ascensus, cambio emocional. Va acompañado, como vimos, por un profundo pesar, por un remordimiento, ¿no? Como mencionaba, no por ser descubiertos, no por las consecuencias, sino porque hemos afrentado a Dios. Entonces, también sabemos que este pesar no es suficiente. Recordemos el joven rico, cuando el Señor le dice, le contesta la pregunta, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Le dice, bueno, pues dale todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y él se fue triste. El joven rico se fue triste. Amén, hermanos.
¿Esa tristeza le hizo arrepentirse? No. Cuando Judas vende al Señor, se sintió remordimiento. ¿Y fue suficiente el remordimiento para cambiar de vida? No, ¿verdad? No se arrepintió. Entonces, sin embargo, hay una tristeza que sí es para el arrepentimiento. Si quieren leer conmigo, Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10 nos habla de la tristeza según Dios. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que sí nos lleva al arrepentimiento. Esta respuesta emocional, este ascensus, muchas veces es lo que viven muchos que hacen una profesión de fe falsa, que vienen a la iglesia un día conmovidos, sienten el deseo en ese momento de aceptar a Jesucristo y levantan la mano y dicen, sí, yo acepto al Señor, y tuvieron una respuesta emocional, ¿verdad? Una respuesta emocional ahora de esperanza, pero fueron un día nada más, un día aislado, vinieron a la iglesia y ya pensaron que por haber dicho una profesión de fe, de un momento, una afirmación de un momento, son salvos. Esa fe está incompleta. La parte emocional es necesaria, pero no es suficiente, como tampoco es suficiente el arrepentimiento intelectual o mental. Se requiere ahora ir a fiducia. Fiducia es un arrepentimiento que nos lleva a la voluntad, a actuar en voluntad. Pues más que un deseo simple, es toda una determinación. Tener la determinación de no volver a pecar más en eso que hemos detectado. Nos lleva a que no vamos a cambiar toda nuestra vida de la noche a la mañana, pero cada vez que detectamos pecado en nosotros, hay confesión y hay determinación. Es una determinación de no volver a pecar. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Le dio opción de trata de no pecar más, fuerza. No peques más, es una determinación. Y ahí sí, en este tipo de cambio de actuar, ahí sí podemos estar hablando de un arrepentimiento. Allí sí. Cuando llega a una evidencia exterior. Un cambio interior te lleva a un cambio exterior. Y es una evidencia, ves que la persona ya no peca. Dice la palabra de Dios, aquel que robaba ya no robe, mejor trabaje, ¿no? Si ves que alguien ya no roba, hay una evidencia externa de un cambio interno. Siempre empieza con una limpieza interior, pero necesariamente lleva un cambio de actitudes y de acciones, ¿no? ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista? Produzcan frutos de arrepentimiento. Amén, hermanos. Ir a la acción. La acción es lo que sí realmente habla de un arrepentimiento. Veamos un ejemplo. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo que Cristo pone. Como les menciono, Cristo siempre habló del arrepentimiento. Siempre, siempre, desde el principio hasta el fin. En todas sus parábolas. Vamos a ver una. Mateo 21, 28, 31, si quieren verlo en sus Biblias también para que lo veamos un poquito más. Está hablando con los fariseos y les hace una pregunta. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Pero después arrepentido fue. ¿Sí?
Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo, sí, voy, sí, señor, voy. Y no fue. Y le pregunta a los fariseos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Qué creen que contestaron los fariseos, hermano? Dijeron que el primero. Y bueno, pues ahí mostraron su hipocresía, ¿verdad? Y por eso les contesta a él, de cierto, os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí Jesús nos está mostrando dos tipos de cristianos, dos tipos de personas religiosas, ¿no? Los que dicen ser cristianos, ¿verdad? Tienen una profesión de fe, pero somos rebeldes. Y sin embargo, empezamos con rebeldía, pero después, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, ¿cierto? Y en cambio, otros que no se niegan a obedecer, pero su profesión de fe es vana, es falsa. Y a menos que se arrepientan, dice nuestro Señor, perecerán. Si recordamos el versículo, ¿verdad? Que si no nos arrepentimos, igualmente pereceremos. No hay salvación sin arrepentimiento. Amén, hermanos. ¿Podemos repetirlo? No hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. ¿Lo digo yo, hermanos? ¿O lo dice la palabra de Dios? ¿Lo dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo dicen los apóstoles? ¿Es una doctrina de los apóstoles? ¿Es una doctrina de Jesucristo? ¿O estamos cargando, dando cargas a la iglesia? No es solamente una oración del pecador. No es solamente una profesión de fe verbal. No lo es. Es un cambio en el actuar. Es un cambio en el hacerlo. Lo estamos viendo en la parábola. Arrepentido fue y lo hizo. Todos nosotros somos rebeldes, todos nosotros somos pecadores. No hay fe perfecta. Recordemos las palabras de Dios cuando dice, creo, ayuda a mi fe, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Creo, pero ayuda a mi fe. No podemos tener una obediencia perfecta, porque vivimos en la carne. Nuestra carne se va a revelar, pero bueno, vamos, ¿verdad? Tratamos y tampoco podemos hacerlo perfecto. Nosotros no podemos alcanzar la perfección de la obediencia de Dios desde nuestra humanidad, pero con todo nuestro corazón podemos hacerlo, ¿no, hermanos? Con lo que nosotros mejor podamos, con todo nuestro corazón. No dice, tienes que hacerlo perfecto, ¿sí? Dice el Señor eso, tienes que obedecerme perfectamente. Dice, no, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, con lo que tú puedas, intenta hacerlo, intenta con lo que tú puedas, ¿verdad? Veamos lo que dice Primera de Pedro 4:18 para rematar. Si quieren verlo, Primera de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Finalmente, ¿qué nos dice el Señor en Mateo 7:21-22? No todo profesión de fe, escuchemos, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Vemos la contundencia, hacer, practicar. ¿Sí ven, hermanos? Vemos la palabra de Dios, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No dice aquel que ora, no dice aquel que sufre, dice aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Fiducia, ¿verdad? La parte volitiva, fiducia. La parte volitiva es la que muestra el verdadero arrepentimiento, no ascensus, no notitia, fiducia.
que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? No sé si esto parezca mucho a lo que hacen los pastores, ¿no? Bueno, pues ahí dice, entonces les declararé, y veámoslo para nosotros, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quién es el hacedor de maldad? Aquel que peca. Amén, hermanos. Hacer maldad es pecar. Y dice, ¿sabes qué? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿qué dice? Solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese sí entrará al reino de los cielos. Amén, hermanos. Se requiere una crisis espiritual, sí. Sí, los elementos emocional y mental son necesarios, son primero, pero no son suficientes para el arrepentimiento. Entonces, esa crisis espiritual nos va a hacer tener un giro completamente en nuestras vidas y que va a traer una transformación completa en nuestras vidas. Y la bendición es que una vez que tenemos ese arrepentimiento, ahora sí se experimenta el perdón y la renovación en la presencia del Señor. Ahora sí, cuando hay un cambio de conducta. No solamente es necesario dejar de ser malos, no solamente es necesario dejar de pecar. El Antiguo Testamento en la ley de Moisés es una ley pasiva, es una ley que dice no robes, no mates, no envidies, es pasiva, no hagas el mal. Pero la ley de Cristo es una ley activa, es una ley que nos lleva a la acción, nos lleva a las obras. Dice Santiago 2:12, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta en sí misma y no puede salvar. Una fe muerta no salva, es espuria, es hipocresía. Entonces, el hecho de que nosotros digamos intelectualmente que creemos, dice, sí, los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. ¿De acuerdo, hermanos? Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Por eso Santiago habla, ¿verdad? En este versículo que la fe sin obras es inútil. No nada más es creer en los hechos de los evangelios, sino que se manifiesta en acciones, en acciones. Amén, hermanos. Y esas acciones reflejan nuestros pensamientos, se refleja en una forma de vivir, una forma de vivir, una forma en cómo tratamos a los demás, una forma en cómo actuamos. La fe produce obras, la fe produce obras. Amén, hermanos. ¿Podemos repetirlo? La fe produce obras y es evidencia de la fe. Las obras son la evidencia de la fe. De lo contrario, no es verdadera fe. Las obras son el fruto natural de una fe viva, no muerta. Aquí habla de una fe muerta, ¿verdad? Hagamos el contraste. Fe muerta no produce obras. Fe viva produce obras. Nuevamente la palabra de Dios es contundente. Ahora nos pide hacer, ¿verdad? No nada más creer, no nada más sentir, sino hacer. Nuevamente la palabra de Dios nos es congruente. Todo la Biblia es una sola línea, no hay contradicción. Un ejemplo bíblico, veamos a Abraham, el padre de la fe, que dice Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La salvación en el Antiguo Testamento es igual que la salvación en el Nuevo Testamento, es la misma, es por fe. Veámoslo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Fue justo delante de Dios. Pero vean lo que da como respuesta a la fe, que dice Hebreos 11:8. Vean la respuesta de la fe, a lo que lleva la fe.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Vamos a volverlo a leer, hermanos. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Nosotros hemos sido llamados por el Señor. Amén, ¿no? Vamos a obedecer, hermanos. Amén, ¿no? La fe lleva a la obediencia. Amén, hermanos. Entonces, esta es la condición. La fe incluye arrepentimiento, la fe incluye renuncia del yo, la fe incluye entrega total a Cristo, la fe incluye obediencia. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pregunta, hermanos, ¿las obras son nuestras? ¿Qué dice Filipenses? Por favor, si quieren acompañarme con sus Biblias, Filipenses 2:13. Dice quién hace las obras. Vamos a ver quién hace las obras. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Quién produce las obras, hermanos? Dios. ¿Quién produce el arrepentimiento? Dios. ¿Quién produce la fe? Dios. Y si no hay arrepentimiento, si no hay obras y no hay fe, ¿está Dios en nosotros? No. Si no obedecemos, es que no nos ha salvado Dios a través de su Espíritu Santo, no mora en nosotros. Si no hay obras, no está. ¿Quién lo produce? Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La fe no se puede separar de la obediencia. Así es de que ese cambio interno lleva necesariamente a un cambio externo y real, ¿verdad, hermanos? Amén. Veamos Mateo 28, 18, 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad es del Señor, ¿verdad? Él es somos sus esclavos. Amén, hermanos. Amén, ¿no? Somos sus esclavos. Amén. Él es nuestro Señor, Señor de señores, Rey de reyes, soberano de toda la creación. Él hizo toda la creación. Y dice él, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Se acuerdan de lo que el Padre le mandó a sus dos hijos? Ve a mi viña a trabajar. Y hubo quien dice, sí, yo soy tu hijo, ¿no? Yo soy tu hijo. Y sí, pues yo hago lo que tú me pides. Y aquí, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a la iglesia? Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde, hermanos? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles a que guarden. No hay que guardar, no hay que hacer, hermanos, no tenemos que obedecer. ¿Qué dice? Enseñándoles a que guarden, a que hagan todas las cosas que os he mandado. Si no vamos a buscar a los perdidos, ¿Él estará contento con nosotros como sus hijos? Tenemos que renunciar a nuestro yo, ¿verdad? No queremos, nos da miedo, no lo vemos importante, pero, perdón, hermanos, ¿es importante o no es importante? La salvación, como vimos, no se pierde, porque es obra de Dios. Pero si nosotros no estamos viviendo el arrepentimiento, si no estamos viviendo la obediencia, no somos salvos. No somos salvos. Nos estamos engañando con una profesión de fe falsa. Creemos que somos salvos, pero no lo somos. Es como un barco. Un barco necesita del viento
para llegar a la salvación, para llegar a buen puerto. Si el viento no lo lleva, no ha de llegar. Nosotros necesitamos el viento, pero si el viento está y se ponen las velas, se llega a la salvación. Está la presencia del Espíritu Santo, que es el que hace la obra, que nos lleva a algún puerto. Si no estamos avanzando, no somos salvos. Si no estamos obedeciendo, si no estamos en arrepentimiento, si no hemos renunciado al yo, no somos salvos. ¿O sí, hermano? Digo, lo hemos estado analizando y tratando de estudiar. Se dice que la fe no es religión, que es una relación, ¿no? ¿Será bíblico esto? Es una relación, es mi amigo y me perdona todo, mi amigo. Es mi amigo Cristo y yo tengo una relación con Él. Y Él murió por mis pecados ya y él es el que hace todo y me va a perdonar y yo puedo seguir haciendo las cosas. ¿Esa es la relación? Si hay alguna relación es de señor y esclavo, ¿o no, hermano? ¿Hermanos? Amén, ¿no? Sí es una relación. ¿Y cómo es tu relación con Jesucristo? Señor y esclavo. Suena fuerte, pero es más entendible que siervo, ¿verdad? Esclavo. Vivir para Cristo, ¿no? Morir, en fin. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nuevamente, ¿verdad? Profesión falsa. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. A Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, escuchemos, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a volverlo a leer. Hebreos 5:9, si quieres verlo en tus Biblias, en tu Biblia, hermano, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia es opcional. No la producimos nosotros, el Señor la produce, ya lo vimos. Él es el que hace por el querer y hacer, lo produce Él en nosotros por su buena voluntad. Pero salva a los que le obedecen. ¿Podemos repetirlo, hermanos? Salva a los que le obedecen. ¿Es bíblico, hermanos? Amén. Quisiera que me acompañaran a Juan 3:36. Dice, él, en la versión de Reina Valera 60, dice, bueno, aquí tengo la Biblia interlineal que nos deja ver la raíz griega de las palabras con el diccionario Strong. La traducción dice él, confiando hacia el Hijo, que tiene vida eterna. El que confía en el Hijo tiene vida eterna. Y el que obedece, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre de él. ¿Escuchamos? El que desobedece al Hijo, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre de él. El que desobedece al Hijo no verá la vida. Amén, hermanos. Veámoslo ya normal, dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Volviendo a la relación que tenemos con Dios, dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos, pero no porque lo seamos. Él accede a esa, nosotros no somos así, no somos iguales, ¿verdad? Somos sus esclavos, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es una religión, es una relación de esclavo y señor. Amén. Quisiera concluir dando esta fórmula, la ecuación de la salvación. Los reformadores decían que la fe sola trae salvación, pero también decían que la fe nunca viene sola. La sola fe salva, pero la fe no viene sola. Viene incluido en tres cosas. Entrega completa de nuestra vida al Señor Jesucristo, arrepentimiento del pecado y obras de justicia. Amén, hermanos. Amén. Esta es la ecuación de la fe salvadora. Amén. No es un conjunto de creencias, no es una entrega completa, ¿verdad? Qué dice Gálatas? ¿Qué dice? Para que veamos la entrega absoluta. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es solamente no es noticia, no es un asentimiento intelectual, tampoco es solamente ascensus, ¿verdad? No solamente es un deseo, es más que eso, es una determinación que lleva a la acción, es un arrepentimiento en nuestros corazones que nos lleva a cambiar de dirección, que se verifica en el hacer, tanto en el arrepentimiento lo vimos como en la obediencia. Así de que estas son las piedras angulares de nuestra salvación que nos lleva a vivir para Cristo. Pues, en fin, hermanos, ojalá el Señor nos ayude en su gracia, poder tener la fortaleza para poder continuar en este camino de una fe salvadora. Amén, hermanos.